Muy buenos días a todos. Soy Cristina Sánchez, la vicedecana de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid y os doy la bienvenida a esta primera sesión de un nuevo ciclo de conferencias que arrancamos hoy en la facultad, los seminarios quincenales de investigación. A finales del año pasado, y como ya habíamos hecho en 2018 y 2019, organizamos una sesión de presentación de los nuevos investigadores que se habían incorporado a la facultad en 2020. Uno de los objetivos de esas sesiones es que se establezcan dinámicas de colaboración entre los investigadores que trabajamos en el centro y así ha sido claramente en este caso. Nuestros nuevos compañeros, por iniciativa propia, han tenido reuniones informales durante estos meses en las que han hablado de posibles formas de contribuir a la vida científica de la facultad. Y como resultado de esas reuniones nos han hecho llegar al equipo de Canal una serie de propuestas muy interesantes. Una de ellas es precisamente este nuevo ciclo de charlas que comenzamos hoy y que celebraremos con carácter quincenal. Ahora os van a explicar con más detalle cuál es el objetivo del ciclo y cómo se va a estructurar, pero permitidme que antes de darle la palabra a la moderadora de la sesión de hoy mencione dos cosas importantes. La primera, que por supuesto estamos abiertos a cualquier sugerencia que tengáis para charlas dentro de este ciclo, dentro del ciclo La biología en los medios, que también tenemos en marcha, como sabéis, o para cualquier otra actividad que creáis que puede ser de interés para la facultad. Y estas sugerencias o propuestas pueden venir de cualquiera de vosotros, alumnos de grado, alumnos de posgrado, investigadores, docentes del PAS, de amigos de la facultad, de cualquiera, absolutamente cualquiera de vosotros. La segunda cosa importante que quiero decir en nombre de la facultad es gracias. Gracias a los que habéis hecho esta propuesta y os vais a encargar de sacarla adelante. Espero de verdad que vuestra motivación nos contagie a todos y que entre todos podamos seguir haciendo nuestra facultad un poquito mejor cada día. Ahora sí, os presento a la moderadora de la sesión de hoy, que es una de las personas que propuso este ciclo, María Salazar. María hizo la tesis en la facultad, concretamente en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Estuvo unos años trabajando fuera, fundamentalmente en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y se reincorporó a nuestras filas con un contrato postdoctoral senior de la Asociación Española contra el Cáncer el verano pasado, también al Departamento de Bioquímica, donde dirige ahora su propio grupo de investigación. Te paso ahora sí las riendas de la sesión. María, muchísimas gracias de nuevo por vuestra motivación, por vuestro empuje y vuestras ganas. Y cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Cris. Espero que me oigáis bien. Pues estamos ahora en sala de grados inaugurando este ciclo. Antes de empezar con el ciclo en sí, quería decir unas palabras en nombre de todos los investigadores que estamos participando en él. Lo primero de todo, a la vicedecana de investigación, muchísimas gracias por la guía, el apoyo y el estímulo constante desde que hemos empezado con esta iniciativa y otras muchas. Muchas gracias en definitiva, por la pasión contagiosa con lo que haces, todo lo que haces. Muchas gracias, Cristina. A todos deciros que es un ciclo que empezamos con mucha ilusión. Vamos a ir intercalando, como escribía Cristina en su último email, charlas de investigadores predoctorales de la facultad, de todos los departamentos de nuestra facultad, con charlas de investigadores senior, invitados e internos. La idea es inspirar, especialmente a los más jóvenes. Es verdad que este ciclo está muy dedicado a nuestros estudiantes de doctorado, pero por supuesto es para todos y todos nos vamos a sentir seguro inspirados tanto por ellos como por nuestros invitados. Nuestro invitado de lujo de hoy para inaugurar el ciclo es el doctor Jesús Pérez Gil. Se doctoró en biología en 1988, experto en bioquímica y biología molecular. Hizo un primer postdoc en la Universidad de St. John's en Canadá, en el Memorial University, en el 89 y 90, y después hizo un segundo postdoc en el Max Planck Institute en Alemania en el 91. En el 92 se incorporó en la facultad como titular para hacerse catedrático en el 2007, ¿verdad? Y en el 2010, poco después, pasó a dirigir el departamento de Bioquímica y Biología Molecular de nuestra facultad. Y en el 2018 se lió la manta a la cabeza y se puso al mando como decano de este equipo de gobierno que tenemos ahora
probablemente el más transformador e influyente que ha visto esta facultad. Esto no es solo mi opinión, creo que son datos contrastados. Pero más allá incluso de todo eso, Jesús es un científico de renombre internacional, experto en biofísica, en biología de membranas, en mecanismos moleculares de la respiración, en concreto en sistema surfactante pulmonar, interacción lípido-proteína. Una de las cosas más bonitas quizá de su ciencia es que hace un perfecto barrido desde la investigación básica a la más aplicada y translacional. Supongo que él nos dará en la charla algunas pinceladas sobre todo esto. Jesús es autor de más de 200 artículos científicos de altísimo impacto. No solamente porque publica en sí en revistas de altísimo impacto, que es muy importante, por supuesto, sino que además, y me atrevería a decir incluso más importante, sus artículos en sí y él como científico tienen un altísimo impacto. Eso es medible, como todos sabéis, y realmente es extraordinario, lo que significa que tiene mucha influencia en el área de investigación en la que trabaja. Una de esas muchas pruebas de ello es que es director de la Sociedad de Biofísica de España, hace poco, hace 2 años creo, también de la Europea, y también ha sido nombrado recientemente editor jefe de la revista Chemistry and Physics of Lipids. Estos son solo algunos de los muchos datos que os podría dar, pero creo que ya le voy a dar la palabra a Jesús para que nos cuente de primera mano, en primera persona, sobre su trayectoria y su ciencia. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, de verdad, que creo que respondió en minutos a nuestro email. Así que muchas gracias de verdad y os dejo con él. Vamos a disfrutar todos de su charla. Vamos a compartir la pantalla entonces. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos vosotros por haber tomado esta iniciativa. La verdad es que para quienes tratamos de animar a la gente a que participe, salga de los laboratorios, salga de las aulas y haga mucho más, y esto incluye lo que podríamos decir en términos generales hacer universidad, y hacer universidad es hacer muchas cosas y participar en actividades que permitan conectar a la gente, porque eso en un país como este creo que es la mejor solución para hacer mucho más de lo que podemos hacer con la limitación de recursos que tenemos. En la facultad creo que hay muchísimos buenos mimbres, muchas posibilidades y más que va a haber, porque creo que podemos felicitarnos todos de que en este periodo de cambio se está incorporando a la facultad un grupo espectacular de jóvenes investigadores brillantes con vocación, además de ser profesores, que eso es muy importante en la universidad. No necesitamos solo investigadores, necesitamos profesores con interés de tirar de los alumnos, inspirarles, formarles, incluirles en nuestros laboratorios, y es un buen ejemplo que este tipo de iniciativas yo creo que extiendan ese espíritu. Y desde luego, cuando lo oí y me invitaron a participar, pues esto es como el que se pone la vacuna el primero para demostrar que esto es bueno, pues pensé que obviamente no podía renunciar a ello, independientemente de que uno ya no puede evitar pensar que acuden pues un poco buscando casi al abuelo Cebolleta, ¿no? La idea de esta charla, y he tratado un poco de trufarla para contar en unas pinceladas, como habéis dicho, un poco esta línea de investigación que ha llevado muchos años montar en la facultad. Quizá muchos ya la conocéis, otros a lo mejor os sorprende que hayamos llegado a montar algunas de estas cuestiones, y está funcionando todo en nuestros laboratorios en el Departamento de Bioquímica, aquí en la primera planta del edificio anexo. Decía que he trufado la charla con algunas anécdotas y algunas pinceladas de por qué, pues, en un momento determinado se tomaron ciertas decisiones que nos han llevado por aquí, por si eso puede servir de inspiración. Y también un poco, cuando uno mira hacia atrás y ve el camino recorrido, también tiene la posibilidad de decir, pues yo ahora, si pudiera, me gustaría que me hubieran dicho esto, me gustaría que me hubieran dicho lo otro. Bueno, pues esto es un poco, claro, a la vista de lo que ha pasado después es fácil decirlo. Obviamente no hay dos caminos iguales, cada uno encontrará el suyo, pero desde luego si sirve ver un poco cómo uno ha ido tomando decisiones, pues aquí está, ¿vale? La palabra clave de la charla está en el título, interfaces. Eso es un poco de lo que va todo, tanto desde un punto de vista científico como desde un punto de vista, como os decía, de las decisiones en gestionar una carrera académica. Creo que, y esta es una primera idea, tenemos que acostumbrarnos a movernos en las interfaces. Los biólogos sabemos que las interfaces
entre sistemas, entre biotopos, son los sitios más ricos, donde abundan las oportunidades, donde se cruza gente, donde se cruzan especies, se cruzan condiciones complejas, y eso es una oportunidad muchas veces para hacer cosas inesperadas, únicas y originales. Bueno, la primera cuestión de la que vamos a hablar y que tiene que ver con las interfaces es esto. Todo lo que os voy a contar de la ciencia que hacemos tiene que ver con lo que pasa en la interfase organismo-entorno, en la mayor interfase en la que nuestro organismo nos exponemos al entorno, que, como podéis imaginar, está en los pulmones. Creo que voy a tener que utilizar, a ver, que no veo, es que no veo el puntero. Ahora, os decía que la mayor interfaz está aquí en los pulmones. Para que os hagáis una idea, aproximadamente tenemos una superficie expuesta al aire aproximadamente 100 veces mayor que la que exponemos en la piel, lo que evidentemente supone un reto, y además esa exposición, esa superficie es tremendamente dinámica. Para poder introducir en los pulmones el aire que nos aporta el oxígeno que necesitamos, pues tenemos que mover aproximadamente, como digo aquí, 15.000 litros de aire al día. Eso en condiciones de reposo puede subir hasta 50.000 litros de aire al día, digamos en cálculo promedio, en condiciones de ejercicio. Entonces, en todos esos miles de litros de aire, no solo metemos aire y oxígeno, sino que, como podéis imaginar, pues metemos un número enorme de partículas, contaminantes, microorganismos, ahora aerosoles que llevan virus, todo tipo de entidades. Entonces el reto no es solamente un reto físico, que como veréis lo es, sino también un reto biológico para mantener toda esa superficie, que además la tenemos a micras del torrente circulatorio, libre de la potencial entrada de patógenos que pueden desafiar pues, nuestras condiciones homeostáticas vitales, ¿de acuerdo? La función, entonces, una función esencial en el pulmón es mantener esa enorme superficie abierta de manera continua. El tejido pulmonar es mucho más complejo que como se puede representar en un dibujo. Para que os hagáis una idea, pues esta es la arquitectura de los espacios alveolares. En estas paredes, en estos engrosamientos, van dentro los capilares a través de los cuales se produce el intercambio gaseoso. El aire entra aquí en estas grandes cavidades, y lo importante es que tengáis en cuenta que esa superficie está mojada, está húmeda, tiene que estar húmeda. Hay una capa acuosa muy fina, porque en el seno de esa capa acuosa es donde se pueden desarrollar todos los mecanismos de defensa que permiten mantener toda esa superficie razonablemente estéril. Pero la presencia de agua es un problema físico de primera magnitud, porque en el seno del agua pues se producen los fenómenos de interacción cohesiva entre las moléculas. Ya sabéis que todas las moléculas de agua tienen un momento dipolar, entonces se establecen interacciones entre sí de tipo polar, puentes de hidrógeno, interacciones dipolares, etcétera, excepto la capa de agua que está exactamente en la superficie en contacto con el aire, porque esa capa de moléculas de agua interacciona por todos lados, excepto por la parte aérea, donde la concentración de moléculas de agua, evidentemente, aunque está, porque ese aire está saturado de humedad, pero es mucho menos denso, entonces no se compensan todas las interacciones. El resultado es que hay un balance cohesivo neto que se puede medir en energía, concretamente en el agua a 37 grados, del orden de 70 mililitros por metro, de forma que si se abre superficie, hay que romper interacciones, porque hay una serie de moléculas que se van a exponer, que no pueden formar todas, y eso es trabajo, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos la tensión superficial, y eso es lo que hace que una gota de agua, por ejemplo, tenga esa forma esférica, porque trata de reducir al mínimo el número de moléculas de agua expuestas al aire, o lo que hace que insectos como estos puedan sostenerse caminando sobre el agua, porque ejercen una fuerza que es menor que la tensión superficial que tendrían que vencer en todas las superficies que ponen en contacto, ¿de acuerdo? Pero si vamos a la respiración, eso supone que abrir en cada inspiración nueva superficie supone un trabajo. Ese trabajo se puede medir, es un trabajo enorme. ¿Cómo evitar eso? Pues fijaos, es que esa fuerza, esa tensión superficial, está dentro de la presión que induce al cierre de los alveolos. Si los alveolos fueran completamente estéricos, eso estaría definido por la ley de Laplace, que dice que la presión de cierre de esos alveolos es proporcional a la tensión superficial, es decir, cuanto más alta, más fuerte es la presión,
e inversamente proporcional al radio, con lo cual los alveolos más pequeños pues tienen mayor presión. Si encima los alveolos son de diferente radio, pues entonces hay diferencias de presiones que induciría progresivamente el colapso y el cierre de los alveolos. ¿Cómo se evita esto? Pues eliminando la exposición de las moléculas de agua al aire. Eso es lo que hacen los agentes tensioactivos, son surfactantes, agentes tensioactivos, son palabras sinónimas, son moléculas que tienen una estructura anfipática, de manera que tienen una parte que pueden exponer al agua, mientras que otra parte de esas moléculas es hidrofóbica, se expone al aire, de esa manera se libera de la exposición al aire las moléculas de agua. Cuanto más moléculas de agua expulsamos, pues más se reduce la tensión superficial. Para que os hagáis una idea, si no tuviéramos un surfactante en nuestros pulmones, necesitaríamos aproximadamente el 60% de toda la energía metabólica que obtenemos de los alimentos solo para el trabajo de la respiración. En presencia de surfactantes eso baja al 3%. Esa es la naturaleza de la importancia esencial del sistema surfactante en nuestros pulmones. Entonces tenemos en el epitelio pulmonar, tenemos unas células especializadas, los neumocitos tipo 2, que se encargan de sintetizar y secretar a esa capa acuosa muy fina sobre la superficie pulmonar los complejos que terminan formando una película tensoactiva que reduce la tensión superficial desde 70 minutos por metro hasta prácticamente 0, menos de 2 mililitros por metro al final de la expiración, cuando el volumen se reduce al mínimo en la respiración. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis las células, aquí tenéis una foto, fijaos, cada uno de estos gránulos azules es un cuerpo lamelar, que es un orgánulo subcelular donde se almacena el sistema surfactante. En microscopía electrónica podéis ver cómo el surfactante está compuesto de membranas altamente empaquetadas. Las membranas, ahora vais a ver, están compuestas fundamentalmente por fosfolípidos, y eso es lo que, una vez secretado, forma la película interfacial. ¿Veis? Las membranas se expanden una vez secretadas y forman la película interfacial, pero si uno mira la película interfacial, lo que ve es que esa película es una película muy compleja. No es una mera capa de moléculas expuestas al aire, sino que, como veis aquí, es una estructura en multicapa, altamente cohesiva, y eso es importante no solamente para reducir la exposición al aire y, por tanto, reducir la tensión superficial, sino para que la estabilidad mecánica de esa película sea suficiente durante todos los ciclos de compresión-expansión respiratoria. ¿De acuerdo? Pero lo importante, no lo he dicho antes, que dentro de esas estructuras no solamente hay moléculas encargadas de reducción de tensión superficial, sino que hay moléculas de defensa. De manera que esa capa que está expuesta al aire, cuando es contactada por patógenos, los patógenos son eliminados, porque algunas de esas moléculas tienen propiedades antibióticas directas, o bien son dirigidos a células del sistema inmune, concretamente macrófagos que están en la superficie, de manera que todos esos microorganismos pueden ser mucho más fácilmente fagocitados por los macrófagos y eliminados. ¿Vale? Entonces, el sistema surfactante integra una función protectora mecánica, biofísica, con una función de defensa que lo comunica mucho con el sistema inmune. Y no se sabe muy bien desde un punto de vista evolutivo qué fue primero. De hecho, los primeros surfactantes están en la piel de anfibios, por ejemplo, y están trufadas de moléculas antibióticas. Entonces, probablemente de un sistema derivado una función mucho más especializada ya en la arquitectura tan compleja y tan delicada de los pulmones de los mamíferos. ¿De acuerdo? Nosotros llevamos años trabajando con el sistema surfactante. Lo que hacemos es ir al matadero, traemos pulmones animales, normalmente pulmones porcinos. Por la tráquea introducimos un cierto volumen de una solución salina y hacemos lo que se llama lavado broncoalveolar. Una centrifugación pues produce los precipitados de los complejos de surfactante con los cuales podemos empezar a trabajar. Aquí os he puesto una foto de la que montamos en el laboratorio. Nuestros compañeros del departamento lo han visto cada vez que vamos al matadero, aproximadamente un par de veces al año, y montamos en el laboratorio casi la matanza de Texas, ¿no? Tiene un aspecto un poco lejos de lo que uno se imagina en un laboratorio de bioquímica fina, ¿no? Pero es el punto de partida para obtener este material, del cual, si analizamos la composición, pues vemos que la mayor parte de ese material son lípidos, un 90%, y hay un 10% de proteínas específicas. En los lípidos hay una composición muy particular que difiere de cualquier otro sistema de membranas. En la mayor parte de las membranas, como sabéis, los fosfolípidos mayoritarios son insaturados, tienen un ácido graso insaturado, y eso es muy importante para que las membranas tengan un carácter fluido. Pero en el surfactante
el lípido fundamental, el lípido más abundante, el fosfolípido, es una especie disaturada, la dipalmitoidilfosfatilcolina. Y eso es crucial, porque esas cadenas de ácido graso rectas, saturadas, pueden producir el máximo empaquetamiento, y os recuerdo que cuanto más densa es la película, menos moléculas de agua asoman y más baja es la tensión superficial. Las fosfatilcolinas insaturadas no reducen la tensión superficial por debajo de unos 20 mililitros por metro. Sin embargo, la DPPC puede bajar, como os he dicho, la tensión superficial por debajo de 2 mililitros por metro. ¿De acuerdo? Pero la pregunta aquí, y ahora ya vamos a empezar a ver esto, por qué uno termina haciendo esto, es ¿esto qué es? ¿Esto cómo termina uno trabajando en esto? Porque no es un sistema muy conocido. De hecho, yo hablo con muchos colegas de departamentos de bioquímica y no saben ni lo que es el sistema surfactante monopolar, ¿no? Bueno, pues la vida le puede llevar a uno a estas situaciones, pues por serendipia. Y bueno, en este caso, pues fue así. Vamos a ver si aquí sale algo. Fijaos, el hecho de que en el pulmón se necesite un fosfolípido tan inusual hace que en el pulmón tenga que haber rutas metabólicas especiales. De hecho, lo que ocurre en el pulmón es que hay mecanismos específicos de remodelación de las fosfatidilcolinas insaturadas, que son las que se sintetizan por la ruta de Novo y son las que forman parte de las membranas, para intercambiar un ácido graso insaturado por un ácido graso saturado. Un mecanismo de desacilación, reacilación, ¿vale? Bueno, pues en esto es en lo que yo hice la tesis doctoral. Aquí tenéis el grupo de biólogos que terminó la licenciatura en biología en el año 84. Yo estoy aquí, como veis, o sea, delante, la foto no sé si a lo mejor desde casa se ve mejor, está hecha delante de las escaleras milenarias casi, ¿no? Desde el inicio de este edificio. Y, bueno, pues en mitad de la licenciatura, en los últimos años, me ofrecieron entrar a trabajar en un laboratorio del Departamento de Bioquímica, concretamente el laboratorio que dirigía el profesor Roberto Arche. Roberto era profesor de la Facultad de Químicas. En aquel entonces no teníamos laboratorios del Departamento de la Facultad de Biología, todos los profesores estaban en la Facultad de Químicas. Veo caras de sorpresa aquí, pues está en la historia de la facultad y del Departamento de Bioquímica. Aquí hay algunos profesores que han sido muy conocidos en la facultad hasta hace poco. Este es Nano Pereira, que se jubiló hace muy poco tiempo. Esta es Carmen Acebal, que era la codirectora de mi grupo de investigación, que fue vicerrectora de investigación y también profesora durante muchísimos años de esta facultad. Bueno, pues yo empecé a trabajar en el laboratorio de Roberto porque en el Departamento de Bioquímica se trabajaba mucho en metabolismo lipídico. Y cada laboratorio, diferentes laboratorios del departamento, trabajaban en el metabolismo lipídico en diferentes tejidos. Hay un grupo que trabajaba en bioquímica de lípidos en hígado, otro grupo trabajaba en bioquímica de lípidos en cerebro, y el grupo de Roberto trabajaba en bioquímica de lípidos en el pulmón. Y claro, trabajar en bioquímica de lípidos del pulmón supone trabajar en los mecanismos de remodelación de las fosfatilcolinas del surfactante, ¿de acuerdo? Entonces yo hice la tesis en los mecanismos moleculares de esas enzimas. Roberto era enzimólogo y era químico orgánico, entonces era un enzimólogo con un conocimiento muy profundo de los mecanismos moleculares y químicos. Y muchos de mis estudiantes ahora pueden entender por qué yo soy profesor de enzimología, porque seguí un poco la estela de Roberto, que era profesor de enzimología en aquel entonces en las licenciaturas de químicas y de biológicas. Y entonces yo hice mi tesis, y aquí tenéis la tesis defendida, como ha dicho antes María, en el año 88, sobre los mecanismos moleculares, los mecanismos catalíticos de una de estas aciltransferasas del pulmón. En aquel entonces el surfactante eran lípidos, la gente no sabía que hubiera proteínas y toda la historia era la DPPC, cómo se regula la DPPC, el metabolismo de la DPPC, ¿de acuerdo? Y a mí esto me permitió, pues, especializarme, aprender pues, muchas técnicas básicas de bioquímica, como la purificación de proteínas, la caracterización de estructura de proteínas, la determinación de interacción de lípido-proteína o la bioquímica de lípidos, por el hecho de que la enzima o las enzimas con las que yo trabajaba eran proteínas, pero estaban inmersas en lípidos. Entonces había que saber trabajar tanto con proteínas como con lípidos, ¿de acuerdo?
Entonces, un primer consejo que yo os daría es que si aparece la oportunidad de trabajar, hacer prácticas, aprender alguna metodología, hay que aprovecharla y disfrutar, sin saber, porque es imposible, sobre todo al principio, y yo esto se lo digo a mis estudiantes, es imposible saber si eso luego va a ser relevante, no va a ser relevante. O sea, yo recibo muchos estudiantes que están muy motivados para trabajar en cáncer, por ejemplo, porque piensan que eso es de los temas más relevantes, y yo les digo, mira, no sabes qué es lo que va a ser relevante para tu futuro. Lo importante es que estés en un grupo donde aprendas muchas cosas, mucha metodología, mucha ciencia básica, aprendas a hacer experimentos y no te preocupes que tarde o temprano lo vas a aplicar a temas relevantes y temas importantes. Y otro trabajo es aprovechar esa oportunidad, por supuesto, para aprender al máximo, trabajando mucho y, insisto, nunca sabes qué es lo que te va a ser útil después. Y en el caso de mis experiencias, desde luego fui consciente hasta qué punto lo que no me imaginaba que me podía servir pues resultó ser clave, ¿de acuerdo? Claro, inmediatamente que empecé a trabajar en surfactante pulmonar, ya me empezó a interesar la problemática del surfactante pulmonar más allá del metabolismo lipídico. Y esto tiene implicaciones muy importantes. El surfactante, como podéis imaginaros, tiene que estar funcionando al final de la gestación, cuando el niño tiene que establecer la respiración aérea. Antes no es necesario. Y si uno ve cómo evoluciona la concentración de DPPC en los pulmones a lo largo de las semanas de gestación, pues justo a partir de la semana 35 aproximadamente es cuando se activan todos esos mecanismos de síntesis y remodelación de los fosfolípidos y aparece el pico de DPPC para en la semana 39, como sabéis, al final de la gestación, cuando nace el niño, sus pulmones ya están llenos de surfactante. Pero claro, si un niño nace antes de la semana 35, un niño prematuro no tiene todavía los pulmones preparados. Y si ese niño trata de respirar en ausencia de surfactante, los pulmones colapsan. Se desarrolla lo que se llama el distrés respiratorio del neonato, y ese distrés respiratorio del neonato era la mayor causa de mortalidad de los niños prematuros, por deficiencias en la síntesis de surfactante. De hecho, un caso muy conocido, uno de los más conocidos, un hijo del presidente Kennedy, murió porque nació prematuro, no fue capaz de estabilizar sus pulmones y murió de distrés respiratorio agudo. Fijaos, la consecuencia es que inmediatamente Kennedy firmó una línea de investigación específica dirigida a la medicina perinatal con una inversión masiva que, al cabo de años, de décadas diría yo, fijaos, en el año 88, acordaos cuando yo terminé la tesis, en el año 88. En el año 88, pues alguien en Japón probó y resultó funcionar la administración de un surfactante exógeno a esos niños nacidos prematuros. Y eso fue espectacular, porque abrió completamente la medicina perinatal al rescate de esos niños prematuros. Hoy día todos nuestros hospitales absolutamente aplican esas terapias de surfactante, los niños muy prematuros se entuban inmediatamente al nacer y se les da por la vía endotraqueal un bolo de surfactante concentrado y solo con eso pueden abrir sus pulmones y el funcionamiento de los pulmones estimula la síntesis del surfactante endógeno, de manera que con una única dosis es suficiente para que inicie la respiración. Es impresionante. Ahora se sacan niños adelante, fijaos, en este umbral de supervivencia, o sea, muy por debajo de la semana 35, gracias a la terapia con surfactante exógeno. Y el caso más espectacular, yo lo pongo mucho cuando voy por ahí, es este. No conozco ninguno todavía más espectacular que este. Es una niña que nació con 280 gramos de peso. Fijaos aquí, a ver si lo puedo señalar, el tamaño de los pies entre los dedos del médico, y luego 2 años después, pues fijaos, la niña estaba perfectamente y salió adelante, ¿de acuerdo? Entonces el umbral ahora, o sea, esta niña nació alrededor de la semana 22-23. Entonces ya entramos en consideraciones, estamos en una situación en la que entran en juego consideraciones éticas, porque hemos desplazado ese umbral de supervivencia ya solapando con la propia organogénesis, de manera que muchos de esos niños luego tienen problemas de madurez neuronal, etcétera, porque sus órganos no están completamente madurados. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿de acuerdo? Cuando yo leí sobre esta cuestión fue leyendo colateralmente.
Quiero decir, el problema del surfactante para mí no era muy colateral, porque evidentemente lo interesante para mí en aquel momento era el metabolismo lipídico y los mecanismos moleculares de las enzimas, pero para mí leer sobre ese tema estimuló mis ganas y mi deseo de trabajar en el surfactante, pero en la problemática biológica mucho más directa, como es los mecanismos de cómo funciona, ¿no? Entonces, fijaos, eso me lleva, y esto es una cosa que yo digo mucho a mis estudiantes en el laboratorio, uno tiene que establecer sus propios temas de interés, uno tiene que leer, y cuando uno lee, pues uno va definiendo un poco la naturaleza de su interés, que puede depender un poco de qué temas, de qué preparación, de qué intereses, y eso puede ir definiendo un poco aspectos en los que uno puede ir tomando luego decisiones. Fijaos que en los años 90, justo cuando se estableció la terapia con surfactante, hubo una caída de la mortalidad promedio de niños. O sea, realmente eso cambió la historia de la medicina en este ámbito de la medicina perinatal, ¿no? Fijaos, en los años 60 el índice de mortalidad, y como en los últimos datos que tengo son de 2017, pues es un orden de magnitud menor. Y esto es en los países avanzados, porque fijaos, si nos vamos a otros países, pues la cosa ha mejorado, pero ahora estamos ahí a nivel que estábamos en países avanzados en los años 60. En muchos de ellos, porque evidentemente no hay las condiciones médicas de las unidades de cuidados intensivos y de tratamiento con surfactante avanzado que tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que, fijaos, yo leía artículos y en uno de esos artículos pues me llegó una carta ofreciendo la posibilidad de trabajar como profesor, o sea, como investigador visitante, en mi caso postdoctoral, en un laboratorio de alguien que trabaja en surfactante, el laboratorio del profesor Kevin Keogh en la Universidad de Terranova. Como ha dicho María, evidentemente esto fue lo que hizo posible pues, tomar la decisión de ir a hacer una estancia postdoctoral a un laboratorio en el que pudiera aprender, además, a trabajar desde un punto de vista biofísico en la función del surfactante, más allá de los digamos, aspectos bioquímicos, que eran los que yo podía haber aprendido mientras estuve haciendo la tesis, ¿no? Eso fue una experiencia increíble y, desde luego, mi consejo no puede ser otro que aprovechar las circunstancias si a uno se le ofrecen, y puede hacerlo, porque yo puedo comprender que haya gente que por circunstancias familiares o personales pueda tener problemas para hacerlo, pero la oportunidad de hacer un buen postdoc es una oportunidad, como yo decía aquí, de vivir nuevos mundos, y eso no es solamente ciencia, es también nuevos mundos de un punto de vista mental, intelectual, social, conocer a mucha gente, abrir la cabeza, importantísimo, y nuevos mundos también desde un punto de vista científico, como fue este caso, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos lo que era vivir en Terranova, imaginaos. Este año me he acordado mucho con Filomena, me he sentido de nuevo como si fuera 30 años atrás. Esta era mi hija, yo me fui de postdoc con mi mujer, que también era científica, también había leído la tesis prácticamente a la vez que yo, nos fuimos los dos con un postdoc, y ya cuando nos fuimos a hacer el postdoc teníamos dos hijas. Una hija de 2 años y otra de 5 meses, imaginaos, en Terranova. Esta es mi hija Rocío, que ahora es periodista científica, por cierto, y esta es mi hija en el mismo sitio, pues fijaos, en el año 2017 que volvimos a Canadá. Buscamos la casa donde habíamos estado, nos costó muchísimo encontrarla. Y al final la encontramos, y no la reconocíamos porque había un árbol, fijaos este árbol tan grande, y nosotros pensamos, si nosotros no tenemos ningún árbol. Nos fuimos a buscar las fotos de entonces y resulta que este palito que veis aquí era este árbol que había sido plantado recientemente. Entonces, claro, no teníamos conciencia de tener un árbol. Pero claro, 30 años después este palito es este árbol. Impresionante. Pero fijaos qué pasó. ¿Por qué en el año 88 se funcionó la terapia con surfactante? Porque resulta que todos los intentos anteriores no habían funcionado, porque cuando se daban lípidos solos, donde se parecía que el surfactante solo tenía lípidos, nunca funcionaban. Y no funcionaban porque lo que se descubrió en el año 88 es que el surfactante tiene unas proteínas que son esenciales. Son absolutamente inusuales, son tan hidrofóbicas que son solubles en disolvente orgánico, entonces van con los lípidos.
Cuando los bioquímicos obtenemos la fracción lipídica, hacemos una extracción con disolventes orgánicos y luego caracterizamos la composición de esos lípidos. Bueno, pues aquí resulta que cuando hacías la extracción con disolvente orgánico, nos llevábamos esas proteínas. Y esas proteínas son tan hidrofóbicas que no reaccionan prácticamente con los reactivos de proteínas. No se ven en el Lowry, no se ven en los geles cuando se tiñen con Kumasi, se ven fatal. Entonces, realmente esto se detectó haciendo análisis de aminoácidos. Fijaos, yo llegué a un laboratorio de lípidos, donde todo el mundo que trabajaba en surfactante eran expertos en lípidos, pero ahora de repente aparecen las proteínas y alguien tiene que trabajar con proteínas. Y yo tenía la experiencia de haber trabajado con las enzimas, interacción lípido-proteína, todo esto, ¿no? Eso sí que fue realmente la circunstancia perfecta, ¿no?, para aprovechar. Y entonces yo hice ese postdoc pues estudiando, purificando las proteínas del surfactante. Concretamente estas dos proteínas, SPB y SPC, son las responsables de dotar a los lípidos del carácter dinámico que hace que puedan formar las películas interfaciales. Y son solubles en disolvente orgánico, y estas otras dos proteínas, las proteínas de surfactante, son 4, se llaman SPA, B, C y D, Surfactant Protein A, B, C, el orden en el que fueron descubiertas. Estas dos, la A y la D, participan en mecanismos de defensa. Entonces lo que hacen es unirse a la superficie de virus y bacterias para presentarlas a los macrófagos. Y la B y la C son las hidrofóbicas, extremadamente hidrofóbicas, muy insertadas en los lípidos y responsables de la función tensoactiva. Entonces, esto es suerte, o serendipia, como lo queráis llamar. El consejo es, esto pasa, y uno lo que tiene que hacer es tener los ojos abiertos, los ojos, los oídos, y aprovechar las oportunidades si uno se encuentra en el momento y en el sitio justo. Evidentemente, eso no depende de uno, pero desde luego sí que a lo largo de una carrera esto va a pasar y hay que estar en situación de aprovecharlo, ¿no? La importancia de las proteínas se vio fundamentalmente cuando luego, evidentemente, se hicieron los experimentos genéticos. El laboratorio donde se hizo más genética está en Cincinnati. Cuando desactivaban la expresión de la proteína SPA, los ratones respiraban perfectamente, entonces esto demostró que esa proteína no tenía nada que ver con la respiración, pero esos ratones eran extremadamente sensibles a infecciones por patógenos muy poco invasivos. Entonces esto realmente, igual que pasó cuando se desactivó el gen de la SPD, revelaba que esas dos proteínas tienen que ver fundamentalmente con sistemas de defensa innato. Lo que hacen esas proteínas, como os decía, es unirse a la superficie de bacterias y virus. En unos casos los presentan porque hay receptores en los macrófagos para que se estimule la fagocitosis de esos patógenos. En otros casos, como la SPD, lo que hace es aglutinar esos microorganismos para facilitar la eliminación vía mucus por las vías aéreas altas. Entonces, en cualquier caso, son mecanismos complementarios que hacen que muchos de esos microorganismos nunca lleguen a estar realmente en situación de activar el sistema inmune. Recientemente hemos empezado a trabajar también con estas proteínas. De hecho, Raquel Arroyo terminó su tesis en SPD hace un par de años. Aquí tenéis una portada que nos sacaron en Journal Molecular Biology sobre la estructura de la SPD. Estos son dibujos, pero estos son imágenes reales de la SPD microscopía de fuerzas atómicas. Una técnica que hemos aprendido y que estamos aplicando para sistemas en los que la visualización de las proteínas pues da mucha información, como aquí. Fijaos que podemos ver la proteína como forma trímeros primero, luego hexámeros, luego dodecámeros y luego estas bolas que os decía que facilitan por estos dominios de tipo lectina, que son los que se unen a los azúcares de la superficie de los microorganismos, aglutinarlos para su eliminación fácil por las vías aéreas, ¿no? Este trabajo lo hicimos en colaboración con una empresa farmacéutica, Argui Therapeutics, que está produciendo ya SPD humana en cultivos celulares y está ya en ensayos clínicos para el tratamiento de niños con problemas inflamatorios en el pulmón, porque estas proteínas no solamente tienen una actividad de defensa en cuanto a eliminación de patógenos, sino que también son inmunomoduladoras, de manera que esos patógenos se eliminan sin despertar, digamos, activar respuestas inflamatorias que en el pulmón, como os podéis imaginar, con tremenda exposición al ambiente, pues sería un problema importante, ¿no? Cuando se desactivó la expresión del gen de la SPB, pues esos ratones morían inmediatamente que trataban de establecer la respiración aérea, o sea que era evidente que esa era una proteína clave
para mantener esa superficie expuesta. Cuando se examinó el pulmón de esos animales, resulta que sorprendentemente tampoco tenían la otra proteína, aunque lo que se había desactivado era el gen de la SPB. La razón es que ambas proteínas se producen como precursores mucho más grandes que tienen que procesarse de manera correcta mientras se ensambla el surfactante en proteínas y lípidos, y debe haber, pero hoy por hoy todavía no lo conocemos, una conexión entre el procesamiento de las dos proteínas. La hipótesis más probable con la que estamos trabajando es que los dos precursores se interaccionan entre sí para formar un complejo que luego se mantiene una vez que las proteínas se procesan, y probablemente para que se procese la SPC tiene que estar formando el complejo adecuado con esta proteína. Cuando se desactivó la expresión de la SPC, de la otra proteína, los animales podían respirar perfectamente al nacer. Esto fue una sorpresa porque esta era una de esas proteínas hidrofóbicas que esperábamos que fuera fundamental. Al final resulta que muchos de esos ratones morían también por fallo respiratorio, pero a largo plazo, fallos respiratorios crónicos. Entonces, fijaos, esto os dice, os puede hacer ver la complejidad de este sistema y los diferentes niveles a los que se puede trabajar. Desde aspectos relacionados con defensa innata, interacción con el sistema inmune, a cuestiones biofísicas relacionadas con la mecánica respiratoria y su estabilización, o cuestiones más finas, fisiológicas, de regulación y homeostasis a largo plazo de un sistema que está sometido a un esfuerzo y un trabajo mecánico muy continuado y que está muy optimizado desde un punto de vista evolutivo, y si alguno de esos elementos de optimización falla, pues aparecen problemas que acaban desarrollando pues, fallos fisiológicos, ¿no? Pero veis que la proteína fundamental es la SPB. Hemos dedicado muchísimos años a trabajar en esta proteína. En los últimos años hemos desarrollado un modelo. Bárbara Olmeda es ahora ya profesora de la Facultad de Biología. Se ha incorporado como profesora contratada doctora interina pues hace una semana o hace 2 semanas, muy reciente. Lleva años trabajando en surfactante, lleva años dedicada al estudio de la estructura y los mecanismos moleculares de la proteína SPB. Este es el modelo que tenemos ahora más prometedor. La proteína pensamos que forma dímeros. Allí tenéis en esa peliculita un dímero de SPB que forma una pinza, y el interior de la pinza es hidrofóbico, y justo ahí encaja una molécula de fosfolípido. Entonces, lo que predecíamos es que varios de esos dímeros formaban un oligómero, de manera que esto es una cavidad hidrofóbica en el centro, y hemos sido capaces de purificar la proteína a partir de surfactante utilizando sistemas no desnaturalizantes, detergentes, y tanto por AFM como por microscopía electrónica vemos que efectivamente la proteína forma complejos de este tipo, y a través de esas conexiones, de esos tubos hidrofóbicos, pensamos que es como los lípidos se pueden mover entre las membranas para llegar a la interfase y formar la película interfacial. Recientemente hemos establecido una colaboración con Ilpo Batulainen en la Universidad de Helsinki, es un experto en simulación y dinámica molecular de sistemas de membrana, y recientemente hemos publicado un artículo en el que hemos visto con Ilpo que las simulaciones demuestran que efectivamente esta estructura es capaz de promover la formación de puentes entre diferentes membranas y el flujo rápido y muy eficiente de fosfolípidos hasta llegar a la interfase. Hemos sido capaces también de introducir las técnicas de biología molecular, y Begoña García también es profesora de la universidad en el departamento. Begoña se incorporó como Ramón y Cajal hace años, y eso permitió incorporar en el laboratorio muchas técnicas de expresión de proteínas recombinantes mediante diferentes sistemas de biología molecular. Y Begoña, y en colaboración con Ismael Mingarro, un profesor experto en biología molecular de proteínas de membrana en la Universidad de Valencia, pues hemos conseguido poner a punto un sistema en el cual podemos producir ya la SPC recombinante en forma de proteína de fusión que purificamos y luego cortamos. La proteína recombinante humana funciona igual de bien que la proteína nativa. Con la SPB todavía no hemos sido capaces, seguimos trabajando duramente. Llevamos años pensando que ya casi la tenemos, pero todavía no la tenemos. Y no sabemos de nadie en el mundo que haya sido capaz todavía de expresarla, a pesar de que, como os decía, es la proteína más importante del surfactante.
Esto me lleva a un consejo absolutamente crucial y es la necesidad de colaborar para poder aplicar muchas técnicas y mucho conocimiento que tiene la gente que ha trabajado con otros sistemas que pueden ser igual o más difíciles y que a través de esa colaboración pues puede permitir avanzar muchísimo más de lo que podríamos hacer con como os decía antes, con la escasez de recursos que tenemos. Y sobre ese tema particularmente, yo di un seminario en un ciclo que os recomiendo que veáis, y lo pongo aquí por si tenéis una oportunidad. Es un ciclo de seminarios que organizamos unos cuantos profesores sobre temas transversales relacionados con la ciencia, pero que normalmente no se desarrollan, y concretamente ese seminario que está por ahí, lo podéis ver si tenéis oportunidad, os trataba de explicar en qué diferentes aspectos la colaboración es absolutamente crucial. Yo decía, para sobrevivir en la ciencia moderna y más aquí, porque la escasez de recursos pues, nos obliga un poco a aprovechar las sinergias y las conexiones con gente que también está escasa de recursos, pero que ha podido aplicar técnicas, metodologías, equipamientos que nosotros no tenemos. Tras años de investigación, lo que sabemos es que para que un surfactante funcione bien, tiene que funcione bien desde un punto de vista biofísico, que es un poco el área en el que nosotros hemos trabajado durante más tiempo. Tiene que cumplir 3 propiedades fundamentales. En primer lugar, como esto ya he comentado, tiene que formar películas interfaciales de forma rápida y muy eficiente. Y eso es lo que os decía, que gracias a una proteína como la SPB se puede hacer. Luego esas películas tienen que ser capaces de reducir la tensión superficial de forma muy eficiente, hasta valores muy bajos. Ya os digo, por debajo de 2 milinotos por metro al final de la compresión, es decir, en la expiración, cuando el volumen pulmonar es mínimo, es cuando las paredes están más cercas y cuando la tensión superficial tiene que ser mínima para que esas paredes no colapsen y entonces esos pulmones luego no puedan volver a abrirse. Y eso además se tiene que mantener de forma muy eficiente a lo largo de miles y miles de ciclos de compresión-expansión. O sea, esa película tiene que ser muy estable, lo cual implica que esa bajísima tensión superficial en estados muy empaquetados tiene que volver a expandirse cada vez que inspiramos y volvemos a llenar el pulmón. La biofísica depende de los lípidos fundamentalmente, sobre todo de la DPPC y una suficiente proporción de lípidos saturados, pero la dinámica, tanto la absorción como la reextensión a lo largo de los ciclos, depende de la presencia de estas propiedades. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos evaluar esto de manera profunda? Y esto es otra de las grandes contribuciones de nuestro grupo de investigación. Fijaos, esto que tenéis aquí es un aparato, es un prototipo, algunos compañeros del departamento lo habrán visto. Es lo que llamamos un surfactómetro de burbuja cautivo. Esto es un prototipo que construimos hace años en colaboración con otro investigador de muchos años también de trabajo en el surfactante, Sam Chus, de la Universidad de Calgary, en Canadá. Sam vino a Madrid, de hecho su hija estaba estudiando en la Universidad de Granada, le gustaba mucho España, entonces se vino con nosotros y nos ayudó a construir una réplica del aparato que él había inventado, diseñado y construido en su laboratorio, que es un surfactómetro de burbuja, que es un sistema muy simple, pero que simula un alveolo y permite evaluar cómo funciona un surfactante de manera detallada. Es muy sencillo, ya os digo, fijaos, aquí es una cámara en la que podemos formar una burbuja de aire. Esto que veis aquí es una burbuja de aire, aquí lo veis en una película, la burbuja de aire aquí la veis negra o muy oscura porque está iluminada con una cámara infrarroja para que haya un mayor contraste en la forma de la burbuja, porque lo que hacemos, veis, es inyectar mediante una cánula una pequeña cantidad de surfactante y fijaos cómo el surfactante cuando se absorbe cambia la forma de la burbuja. ¿Lo veis? En el momento que se absorbe, la burbuja, que al principio es más esférica, de repente hace clic, se hace más plana. Eso es porque ha cambiado la tensión superficial. A partir del análisis de la forma de la burbuja, frame a frame, podemos recalcular la tensión superficial y podemos reconstruir la interfase de absorción del surfactante. Y ver cómo con el tiempo, un surfactante que funciona muy bien, fijaos, en menos de un segundo, baja la tensión superficial por debajo de 25, casi 20 milímetros por metro. ¿Vale? Si hacemos eso con un material al que le hemos eliminado las proteínas, tiene todos los lípidos, pero no tiene proteínas,
pues fijaos que la tensión superficial nunca baja por debajo de 50 mililitros por metro. Y si hacemos eso con un material reconstituido a partir del extracto orgánico, recordad que el extracto orgánico lleva todos los lípidos y las proteínas hidrofóbicas, por lo que veis es prácticamente el mismo comportamiento en términos de absorción del surfactante nativo. Eso dice hasta qué punto esas son las proteínas clave. Y ese es el material que se está dando a los niños en los hospitales. Un extracto orgánico de surfactante obtenido de pulmones animales. ¿De acuerdo? Pero claro, aquí ahora podemos además hacer mecánica de compresión-expansión. La cámara tiene un pistón y el pistón hace que la burbuja se comprima y se expanda a la velocidad que simula la mecánica respiratoria. Y entonces lo que vemos aquí es como esa tensión superficial de unos 20-25 mililitros por metro, cuando reducimos menos del 15% del área, baja hasta casi 0 mililitros por metro. Y esto además, fijaos, de forma completamente repetitiva. Compresión, expansión, compresión, expansión. Y todos los ciclos son absolutamente superponibles. Si hacemos eso con una película que no tiene proteínas, fijaos que es completamente. Todavía baja a 0, porque los lípidos son la clave para la baja tensión superficial. Pero habría que reducir el área más del 40-50%, cuando en los pulmones nuestro cambio de área entre inspiración y expiración es del orden del 15%, 15-20%. ¿Vale? Y además, como veis aquí, de forma muy inestable. La razón, ahora la sabéis, es que esas proteínas no solamente transfieren los lípidos para que se forme rápidamente la película que reduce la tensión superficial, sino que además son el pegamento que establece las conexiones entre las diferentes capas y eso es lo que lo hace mecánicamente estable. ¿Vale? Esto requirió encontrar la manera de diseñar algo que funcione o aprovechar algo que alguien hubiera inventado que funcione y remangarse y construir en un laboratorio de bioquímica un aparato que hace física con ayuda de ingenieros, mecánicos, informáticos. Entonces, desde luego, todos los laboratorios que yo conozco que han tenido éxito, que luego después han sido pioneros en el sentido de establecer conceptos que han podido abrir barreras que antes no se conocían, pasan necesariamente por innovar. Yo os animo, esto parece que algo que es algo que un biólogo se meta en cuestiones de mecánica, ingeniería, pero realmente la ciencia requiere participación de muchos aspectos y esta interfaz es importante, la interfase con la ciencia entre la ciencia y la tecnología. Y desde luego en los sitios donde se hace buena investigación, como por ejemplo en esta universidad, pues hay profesionales, taller mecánico, hay expertos a los que uno puede acudir en ayuda si uno sabe lo que busca y lo que puede montar. Entonces eso también es algo muy importante. Claro, esto nos lleva a la interfase translacional clarísimamente en este sistema. Inmediatamente que tienes un sistema en el que puedes evaluar las propiedades de un surfactante, pues empezamos a colaborar con gente de hospitales que nos podía proporcionar materiales obtenidos a partir de pacientes, de niños o de pacientes adultos con problemas respiratorios en los que no sabemos si es que el surfactante es la alteración o el mal funcionamiento del surfactante puede ser una contribución importante. Y no hemos dejado de colaborar con grupos clínicos desde que montamos ese tipo de tecnología para valorar, por ejemplo, pues la diferencia en el comportamiento en esas condiciones entre pacientes y establecer cuáles de las patologías cursan con una alteración del surfactante y cuáles no, lo cual implica pues diferencias en el tratamiento de esos niños o de esos pacientes, porque puede establecer dónde el tratamiento con un surfactante exógeno puede ser beneficioso. Chiara Utilio, que lee su tesis el lunes precisamente, ha hecho toda su tesis en aspectos clínicos en los que hemos estudiado cómo el surfactante se altera en diferentes tipos de patologías. Por ejemplo, este ha sido un trabajo pionero también porque ha sido la primera vez que hemos conseguido material de niños que sufren otro tipo de problema que altera el surfactante y es que tienen el problema de que accidentalmente durante el parto aspiran meconio. El meconio genera inflamación pulmonar y la inflamación y daño pulmonar genera estrés respiratorio agudo que desactiva el surfactante y esos niños tienen problemas inmediatamente y rescatar a esos niños con surfactante exógeno es mucho más difícil porque si uno introduce surfactante exógeno también se inactiva y entonces el surfactante realmente
pues tiene una utilidad limitada. Necesitamos desarrollar nuevos surfactantes resistentes a inactivación y entender un poco por qué se produce la inactivación de esos materiales. Entonces, en el caso de este trabajo que se ha publicado recientemente, estaba por aquí debajo, el año pasado, pues conseguimos comparar surfactante de niños que se entuban porque sufren de aspiración de meconio con niños que se entuban por otro tipo de razones pero no tienen problemas pulmonares, cuyos materiales son materiales que sirven de control, entonces pueden ver cómo efectivamente, fijaos, los niños de aspiración de meconio pues tienen tensiones superficiales en sus surfactantes mucho más altas de las que producen los surfactantes de los niños que no tienen esos problemas respiratorios, ¿no? No tengo tiempo de contar detalles, pero hemos hecho un análisis lipidómico, proteómico, o sea, sabemos exactamente por qué esos surfactantes están alterados y qué tipo de rescate se podría hacer con un surfactante que resistiera a esa inactivación. Inmediatamente esto nos ha llevado a empezar a colaborar con grupos que están trabajando en COVID. El COVID, como sabéis, supone que en el pulmón se desarrolla una respuesta inflamatoria muy severa, en el COVID más grave, con un distrés respiratorio agudo que recuerda al de pacientes que sufren inflamación pulmonar por daño, trauma, etcétera, donde el surfactante está desactivado, y entonces ahora estamos en una fase en la que estamos empezando a obtener materiales de pacientes que han tenido que ser intubados como consecuencia de COVID severo, para ver hasta qué punto los niveles de alteración de esos surfactantes, tanto desde un punto de vista funcional como desde un punto de vista estructural y composicional, se parecen a la alteración en otros casos de distrés respiratorio agudo y hasta qué punto podríamos mejorar el tratamiento de esos pacientes administrando un surfactante exógeno. Esto nos ha llevado a otra interfase, y es la interfase intersectorial, es decir, contactar, trabajar, colaborar con empresas farmacéuticas, que son las que producen estos surfactantes que se utilizan en medicina respiratoria. Nosotros llevamos más de 20 años colaborando en contratos de investigación con esta empresa, Chiesi Farmaceutici, es una empresa italiana que es la líder en el mercado de los surfactantes de neonatología, y puedo decir que hemos contribuido, y esto se publicó hace unos años, a desarrollar alternativas enteramente sintéticas de surfactantes que ya están en etapas avanzadas de ensayo clínico y que van a estar en situación de poder sustituir a los surfactantes enteramente de origen animal. Incluso algunos de ellos son más resistentes en activación. Fijaos lo que supone poder aplicar estas técnicas in vitro a la caracterización de materiales, la optimización de la producción, la evaluación de las condiciones de distribución, almacenaje, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hemos venido haciendo con empresas como Chiesi, ¿no? Entonces, eso ha abierto unas posibilidades enormes también de exponer la gente que se forma en nuestros laboratorios a esa conexión con el mundo de las empresas. Y mi consejo es que para poder conseguir estos contactos hay que moverse. Las empresas no van a venir a buscarnos, no van a venir a nuestros laboratorios. La manera en la que estas empresas contactaron con nosotros fue viendo cómo estos modelos los habíamos montado y daban respuestas cuando los hemos contado en congresos, en reuniones científicas a las que ellos van a ver qué es lo que hay en el mercado, ¿no? Y eso requiere viajar mucho, moverse, no solamente colaborar, sino enseñar lo que uno hace en todos sitios. Y todos los laboratorios importantes que yo conozco por ahí fuera tienen gente que está continuamente enseñando estos resultados en todos sitios. Estos años de pandemia que han bloqueado mucho de este movimiento, pero que van a tener en este sentido un impacto importante porque han reducido nuestra capacidad de contacto y de comunicación. Voy a terminar ya con un par de pinceladas de conexiones totalmente inesperadas que también han abierto nuevos caminos. Fijaos, esto ya os lo he dicho antes, que el surfactante forma esas películas que están expuestas al aire y es lo primero que contacta cualquier cosa que aspiramos. Y cuando digo cualquier cosa que aspiremos, hemos hablado de microorganismos, potenciales patógenos, hemos hablado de potenciales contaminantes, entonces aquí hablamos de nanotoxicidad, es decir, que podemos hacer algunos estudios viendo el impacto de algunos contaminantes, por ejemplo, profesionales en el sistema surfactante y en problemas respiratorios que se desarrollan de manera en determinados entornos laborales, pero también entran los aspectos farmacológicos, porque si damos un medicamento por la vía inhalada,
de nuevo lo primero que contacta es con el surfactante. Y de cómo interaccione ese material o ese compuesto o ese fármaco o esa partícula va a ir hacia adentro o va a ser expulsada hacia afuera. Entonces, hemos iniciado una línea que está resultando completamente novedosa de utilización del surfactante como agente para vehiculizar en las vías aéreas fármacos de una manera que optimice su distribución. Hemos hecho algunos experimentos en colaboración con gente que tiene modelos en los que puede ver distribución de moléculas, fármacos en la vía pulmonar, y hemos visto que efectivamente si uno combina un fármaco con liposomas, con lípidos puros, el sistema tiene una distribución muy ineficiente. Si introducimos las proteínas del surfactante, las responsables de esa dinámica, los pulmones inmediatamente son capaces de distribuir durante ese funcionamiento mecánico todos los complejos y el fármaco, si el fármaco está combinado adecuadamente con surfactante. Y Alberto Hidalgo terminó su tesis doctoral hace también un par de años en este tema, codirigida también por Antonio Cruz, otro profesor que lleva muchos años en nuestro grupo de investigación en el departamento, y Cristina García Mutón está actualmente terminando su tesis, continuando en aspectos que nos han llevado, por ejemplo, pues a completar estudios en los que hemos demostrado que el surfactante puede vehiculizar fármacos antiinflamatorios. Por ejemplo, aquí tenéis, fijaos, esto que veis es un pellet de lavado bronquial alveolar, rojo cuando hay edema pulmonar como consecuencia de la inflamación, y en este caso, que es un animal en el que hemos desarrollado un modelo inflamatorio disparado por lipopolisacárido, por el DPS, pero hemos administrado el fármaco antiinflamatorio vehiculizado en surfactante, es el que prácticamente no tiene edema, demostrando que es algo mucho más eficiente, y esto está abriendo la posibilidad de colaborar con muchas otras empresas farmacéuticas que están interesadas en desarrollar nuevas estrategias de vehiculización de fármacos, utilizando la vía inhalada, que es una vía que hasta ahora no se ha conseguido que funcione de forma muy eficiente y muy precisa. Y para muchos medicamentos es una alternativa mucho mejor que la alternativa parenteral, ¿no? Y esta es la última diapositiva para mostraros otra cosa también muy reciente, totalmente inesperada, que también surgió como consecuencia del contacto con este grupo de investigación liderado por Cohen Random en la Universidad de Gante, en Bélgica. Este grupo de investigación trabaja en el desarrollo de productos farmacéuticos destinados a silenciar genes mediante RNA de interferencia. Y observaron que para administrar nanopartículas que portan RNA de silenciamiento, si recubrían las nanopartículas de una capa de surfactante, del surfactante que se da a los niños que necesitan surfactante por inmadurez pulmonar, resulta que en presencia de surfactante el apagamiento, el silenciamiento génico en cualquier cultivo celular es muchísimo más eficiente. Bueno, nosotros les ayudamos con toda la colección de materiales que tenemos a determinar que la SPB, la presencia de SPB en la superficie de esas nanopartículas es la responsable de ese apagamiento más eficiente. Solo poniendo SPB en la superficie de las partículas es suficiente, y además es una relación dosis-respuesta, y el porcentaje que se necesita es muy poco. Este año hemos hecho una patente sobre esto, y este año se ha publicado, este es un artículo en ACES Enano que ha salido este año, en el año 2021, demostrando que lo que ocurre es que esas nanopartículas, gracias a la SPB, se fusionan en los endosomas tardíos, de manera que el material de las partículas escapa de la degradación endosomal que ocurre al final de la endocitosis, con lo cual el material, en este caso el RNA, llega al citoplasma en mucho mayor cantidad, es donde se produce el silenciamiento, y por eso el silenciamiento es mucho más eficiente, cuando en ausencia de SPB la internalización de ese material termina en muchos casos en los lisosomas, donde se degrada el RNA y entonces nunca llega a silenciar. Esto se ha demostrado también in vivo. In vivo, partículas inhaladas que están decoradas por SPB son muchísimo más eficientes en el apagamiento, por ejemplo, de genes proinflamatorios. Entonces, esto abre expectativas muy buenas, no solamente para el apagamiento de genes, sino imaginaos si lo que vehiculizamos son vías RNA para CRISPR, y estamos hablando entonces de optimizar edición génica y terapia
potencial terapia génica utilizando las vías aéreas como acceso. Evidentemente, esta interfase ya nos lleva a, hemos hecho esta patente, estamos tratando de que esto sea explotable y evidentemente pasa por la producción de SPB recombinante para poder disponer de ella en cantidades grandes. Estamos buscando alternativas, sabiendo ya un poco los mecanismos mediante los cuales esto funciona, y esto es lo que realmente, pues como veis, está abriendo pues, perspectivas que no podíamos imaginar pues hace bien poco tiempo, ¿no? Lo que tenéis aquí es una foto, ya no es tan reciente, pero de hace un par de años, cuando todavía no usábamos mascarilla, como podéis ver ahí, hecha aquí en el Jardín Botánico de nuestro grupo de investigación, un grupo de investigación que ha ido creciendo gracias a todos estos proyectos, incluyendo los proyectos y el apoyo de los recursos de las empresas. Y bueno, si hay que hacer un resumen, yo diría, y creo que esto lo muestra, que para hacer una buena ciencia hoy, desde luego es absolutamente crucial moverse de manera multi e interdisciplinar. Los problemas reales no están limitados por las áreas de conocimiento, no están limitados por los departamentos, no están limitados por las especializaciones en las que nos titulamos, y para resolver un problema pues necesitamos contribución de muchas áreas. Es esencial colaborar. Muchas veces es más fácil con gente lejos que con gente cerca. Esto es algo que hay que cambiar y un poco es un estímulo tratar de conseguir un ambiente en el que se pueda aprovechar toda la experiencia que tienen los diferentes grupos de investigación. Es intersectorial. Esto desde un punto de vista formativo es crucial. La calidad de la formación de nuestros estudiantes, si se incorporan en un ambiente en el que todos estos agentes pueden interaccionar, pues van a estar mejor preparados para funcionar posteriormente, y algunos de nuestros doctorandos pues están trabajando en esas empresas que os he mencionado, con las que empezamos a colaborar, y ahora pues son profesionales en ese ámbito porque como expertos que son pues pueden aportar mucho. Y desde luego a todo esto podemos sumar nuestra fantástica integración de investigación, docencia y gestión. Y fijaos que todo esto es mientras impartimos todas las clases que tenemos que impartir, mientras nos metemos en labores de gestión que todos de una manera u otra tenemos que hacer, algunos incluso nos metemos a hacer más todavía de lo que normalmente tenemos, pero que es esencial para que todo funcione. Y desde luego, una vez que un grupo de investigación se consolida y tiene gente suficiente y la masa crítica lo permite, pues esto lo hace posible. Si no, sería imposible. Y desde luego nada de esto que os he contado sería posible si no tuviera detrás pues ese grupo de gente que tenéis por aquí y que es fantástica, y desde luego se lo tengo que agradecer y se lo tengo que reconocer. Con eso ya cierro. Espero que sea un poco lo que esperabais, y que ahora que conocéis mucho de lo que hacemos, estáis invitados a verlo en directo en el departamento o con la gente que veis por aquí en los pasillos todos los días. Muchas gracias. Qué maravilla. Pues nada, muchísimas gracias. Era de sobra lo que esperábamos. De hecho, mucho más de lo que esperábamos. Yo no sabía que eras tan polifacético como eres. Es un ejemplo alucinante de atrevimiento, la verdad, porque yo no sabía que habías pasado de química orgánica pura, porque al principio era química orgánica pura, con un trasfondo bioquímico constante, al atrevimiento a pasar a biofísica, que no es nada fácil. Pero no solo eso, sino la transferencia tecnológica que nos acabas de mostrar ahora. Es un ejemplo de no tener límites. Y no todos estamos capacitados para llegar a tanto, pero desde luego es un Pues ejemplo si me dejas decir algo, yo creo que la gente está mucho más capacitada de lo que cree. Yo nunca hubiera pensado que yo estaría capacitado. Yo soy biólogo, yo hice biología. O sea, no sabía mucha física, no sabía química orgánica como tuve que aprender. Y os puedo decir que conozco biólogos en trabajos, en línea de investigación impresionantes, impresionantemente lejos de la biología que uno pueda pensar. Y la gente lo hace. O sea, que yo creo que hay que quitarse los límites que uno mismo se pone. Este es uno de los mensajes que trato de dar al máximo que puedo. Yo creo que se puede hacer, hay mucha gente muy buena, claro, no todo el mundo tiene la oportunidad ni las circunstancias, pero desde luego
mucho más de lo que uno piensa. Eso estoy seguro. Yo al respecto quería preguntarte precisamente por eso, ¿fue autodidacta tu transformación pues eso, a las diferentes disciplinas que has ido manejando a lo largo de tu carrera? ¿Ibas leyendo y aprendías? ¿Tenías mentores que te guiaban en estas fases? Bueno, ya digo que, por ejemplo, la decisión de moverse hacia el mundo de la química física de interfaces, que eso fue algo que ocurrió pues, después de hacer la tesis doctoral y bueno, un poco también a la vista de, pues sí, el interés de entender el surfactante y tener la oportunidad de hacer esa estancia postdoctoral, eso sí que es un paso que yo creo que a todos nos toca, os toca hacer en un momento determinado. Hasta la tesis doctoral uno va muy guiado. Yo debo decir que, por ejemplo, en el modelo de dirección de tesis doctoral que yo tuve bastante vía libre, mi director de tesis no estaba muy encima, eso no era bueno para otra gente, para mí fue bueno, aunque pasé mi crisis como la pasaréis, la habrán pasado muchos, en el sentido de que te hacen poco caso y piensas que eso es malo, luego con los años te das cuenta que no necesariamente es malo cuando uno tiene que buscarse la vida. Y luego ya después sí que hay personas clave que uno puede identificar, por ejemplo, mi mentor, mi supervisor en la estancia postdoctoral, no solamente me introdujo en el mundo de la química física, y él estaba en un departamento de bioquímica y biología molecular también, o sea que él había hecho ese camino, sino que siempre le he considerado mi mentor de un punto de vista de que me enseñó a moverme en la ciencia. Me enseñó, o sea, tenía ese afán de colaborar con mucha gente, me hizo colaborar, me hizo ir a congresos, o sea, me cambió la cabeza. Sí. Y entonces yo siempre le estaré agradecido, él lo sabe, yo se lo he dicho, le estaré siempre agradecido de que si yo no me hubiera movido de aquí, pues probablemente esto no lo habría visto de una manera tan clara, ¿no? Y entonces eso ya te va haciendo cambiar, entonces entras en muchos de esos contactos surgen después. La capacidad de relación social yo creo que también es un aspecto importante, porque eso te permite las colaboraciones científicas, y este es un aspecto muy interesante a discutir también. En mi opinión, y he hecho muchas, y en mi grupo lo saben, que hemos colaborado con mucha gente, unas han funcionado, otras no, como siempre. Todas las que han funcionado que yo conozco, en mi caso por lo menos se han basado en una relación que acaba siendo de confianza y amistad. Entonces la relación social y personal forma parte indisoluble del trabajo científico. Y los ambientes en los laboratorios también. Y esto es un aspecto muy interesante. He visto que tenéis a Fernando Maestre, que dará una charla. Fernando es muy de esta escuela. Él estaba también en ese ciclo de conferencias que os decía. Y él es de esa escuela de que la calidad personal de los laboratorios influye enormemente en la calidad científica. Desde luego, eso estimula a la gente. Reconocer lo que uno es capaz de hacer tiene mucho que ver con eso. Sí, eso es obvio. A ver, tenemos preguntas. Por allí Ignacio quería preguntar. Sí, como somos poquitos. Yo tenía una pregunta, Jesús. En primer lugar, muchas gracias. La charla ha sido una pasada, sobre todo para mí, que probablemente no conocía mucho de su línea y me ha parecido alucinante. Y la historia vital un poco también. Desde luego que cubres todos los aspectos que se pueden pedir a nadie ya con el colofón de tu cargo actual de decano, ¿no? Pero yo te quería preguntar una cosa que yo sufro. Y es, has hablado de la colaboración. Y la verdad es que es como un concepto muy obvio, que en realidad es como muy fácilmente defendible, ¿no? Ahora que estamos de si colaboras estás como en el lado bueno de la historia, ¿no? Pero, ¿en qué yo veo? A mí me cuesta. Yo no es que quiera colaborar, como tú bien has dicho, es que necesitas colaborar para dar respuesta a preguntas de un tamaño suficientemente interesante para estar al día. Correcto. Pero ¿en qué momento tenemos, o sea, la colaboración, si surge como una mera necesidad, eso es tóxico, entre comillas, porque no, ¿sabes? ¿En qué momento pasa de ser una necesidad? Porque en Estados Unidos los grupos potentísimos no colaboran, contratan a la persona. Oye, necesito un biofísico, sueldo, el que quiera, y me lo doy. Entonces, honestamente, colaboramos por necesidad. Entonces, a mí eso me genera como acaba por haber un conflicto de intereses, porque, por ejemplo, tú estás colaborando, por ejemplo, en el marco de una tesis doctoral. Claro, entonces, el ritmo del colaborador no es el que demanda la tesis de tu chico o tu chica que quiere sacarlo adelante, ¿no?
y yo lo llevo muy mal. Entonces quiero preguntarte por la clave del éxito de las colaboraciones. Tienes toda la razón. O sea, yo siempre digo que la colaboración, entre comillas, es un arte en sí misma. Y ya he dicho antes que unas funcionan y otras no funcionan. Cuando llevas unos años, pues sabes un poco que es una cosa progresiva, que empieza por cosas muy concretas, como tú has dicho, unas necesidades muy claras, que inmediatamente establece la complicidad si hay una buena química entre los grupos o entre las personas. Yo insisto en que eso para mí siempre ha sido un elemento que ha definido mucho, porque el resto, o sea, si no es así, pues no pasa de un mero, pues colaboramos, aplicamos una técnica, hay que definir bien muchas cosas, ya lo sabéis, quién dirige, quién es el responsable principal luego cuando se publican los trabajos. O sea, hay muchísimos aspectos que son muy complejos y que uno lleva tiempo sabe que eso es mejor discutirlo antes que después y a lo mejor cuando uno ya lleva años y entonces tiene muchos menos problemas, pues prefiere sacrificar muchas veces que entrar en... O sea, en general, yo tiendo a pensar de una manera generosa en quién contribuye en los trabajos, porque reporta al final más beneficios que andar siendo midiendo de una manera muy cicatera, pero es verdad que luego lo que ocurre es que en muchas colaboraciones hay una persona que es la que trabaja, tu chico, como tú dices muchas veces, y hay mucha gente detrás que saca beneficio, entonces al final tiene que haber una suma de cosas, ¿no? Y luego el balance final, si tienes un grupo con una suficiente masa crítica, eso, por ejemplo, es un problema que tenemos en España, los grupos, la mayoría son muy pequeños, entonces tiene un margen de maniobra muy pequeño, porque si además de lo que haces tú tienes que hacer cosas para otra gente, que a veces funcionan, a veces no, pues todo ese trabajo perdido. Cuando el grupo es más grande, hay mucha más capacidad de buffer y mucha capacidad de hacer cosas que luego no terminan saliendo, pero algo han aportado, otras salen, y eso para mí también fue una cosa. Pasar de un determinado umbral de tamaño de grupo cambió completamente también la manera de funcionar, porque te das cuenta que es más robusto y está menos expuesto a problemáticas que son inevitables en cuanto a que la gente termina las tesis, se va, tienes una, dos personas que son muy buenos haciendo grupo y colaborando, y cuando no están el grupo se resiente. Y si tienes... O sea, hay muchos aspectos ahí. Y desde ese punto de vista, yo creo que el sistema de ciencia en España tiene ese reto también, ¿no? De conseguir que los grupos se mantengan más estables, estableciendo relaciones y teniendo los recursos suficientes para tener esa masa crítica mínima. Eso es crucial. Por ejemplo, para nosotros, la colaboración con las empresas ha sido la pieza clave de mantener esa situación estable. Como hemos pasado, como sabéis, por etapas muy problemáticas de crisis, de recortes de recursos. Nosotros nos hemos mantenido gracias a esos recursos. Y eso ha sido posible gracias a diseñar, o sea, tener un sistema que es prácticamente único, que es esta combinación de biología y física. Tengo un amigo que dice que el consejo que da a los científicos es que cada uno tiene que encontrar su cerdo y lo tiene que criar, lo tiene que crecer, lo tiene que mantener, y ese cerdo es lo que te va a dar de comer siempre. Entonces tienes que encontrar un nicho, y yo se lo digo a mis doctorandos, está muy bien hacer una buena tesis, pero con lo que tú haces aquí no te significas. Entonces ahora tienes que ir a hacer un postdoc a otra cosa completamente distinta, y ya esa combinación ya solo es tuya. Y entonces lo que salga de combinar dos mundos, por eso digo lo de las interfaces, ya te puede hacer establecer una visión que no va a tener nadie más que tú. Y entonces eso te genera ya una posibilidad de aportar, contribuir, y sobre eso construye la gente. Jesús. Sí, alguien está... No sé quién habla. ¿Alguna voz de arriba oigo? No. Yo estoy fuera. Sí, Agustín Zapata. Sí, Agustín, digo del aire, te oigo del aire. ¿Qué cuentas? Es un comentario al hilo de lo que acaban de comentar la persona anterior. En realidad, el problema, al menos en mi experiencia en las colaboraciones, tiene que ver con el tamaño de la ciencia en España. Es decir, aquí competimos todos con todos porque las posibilidades, si te niegan un proyecto en un ministerio en concreto, se hace muy complicado tener de otro sitio. Mientras que fuera
pues hay muchas opciones. Esto condiciona enormemente las colaboraciones porque se ven como competencia. En mi experiencia siempre me ha llamado la atención en Estados Unidos que cuando meramente comunicas un resultado, al cabo del tiempo te mandan el paper como un coautor porque has dado una opinión de 10 minutos. Entonces yo creo que hacer cosas como estas que estáis haciendo abren enormemente la cabeza a la colaboración. Pero el gran problema es que después no hay medios y acabas compitiendo con tus amigos, con tus colaboradores, etc. Nada más, gracias. Decía Agustín, no sé si lo habéis oído bien los demás, el problema que tenemos aquí es que el tamaño del sistema y los recursos son tan limitados que no permite pues, que los grupos crezcan más, que tengan una masa crítica suficiente y que puedan gastar tiempo en colaborar por encima de lo que es, digamos, mantenerles compitiendo con el resto de los grupos. Y es verdad, por eso digo que a nosotros nos ha salvado la conexión con otros recursos complementarios, con los recursos del sector industrial. Pero aquí sí, yo conozco muchos grupos, incluso mantenidos a lo largo de años, que han sufrido unos vaivenes muy grandes en su tamaño, en la disposición de personal, y eso no permite abordar proyectos a largo plazo, porque invertir en algunos por ejemplo, meterse en técnicas físicas o en técnicas de biología molecular, tardas años en conseguir los resultados. Y mientras tanto tienes que vivir de cosas que puedas ir produciendo y que puedas ir justificando con los proyectos. Entonces eso también es otro arte, combinar, y eso también para mí es otro consejo. Desgraciadamente tenemos que presentar proyectos y propuestas cada 3 años y tenemos que mostrar resultados, y hay muchas apuestas que requieren una inversión a mucho más largo plazo. Entonces no nos queda más remedio que llevar simultáneamente proyectos e ideas con visiones de corto plazo, productividad para las tesis, para los proyectos, y otras ideas fundamentales, incluido invertir fuera del área de confort, para al cabo de los años, a lo mejor 10 años, poder aportar algo que realmente sea lo que cambie en la posición en el sistema. Eso, pues sí, también es un arte. Y desde luego en sitios como el nuestro y aquí, y desde luego esto lo digo abiertamente, creo que es ahora el momento y el ámbito oportuno, pues gente joven que está arrancando, que tiene grupos que por fuerza tienen que ser ahora limitados, tienen que ser apoyados y tienen que recibir el respaldo de quienes llevamos más tiempo, tenemos estructuras, tenemos infraestructura y algunos recursos, porque eso es lo que luego va a rendir en beneficio de mucha más gente. Y la universidad, desde luego, yo creo que debería apostar por ahí, mantener, si es necesario buscando recursos propios, mantener una masa crítica suficiente en los grupos que pueden funcionar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, vamos a cerrar ya. Dos cosas. La primera, para todos aquellos que necesitéis un certificado de asistencia, mandadnos por favor vuestro nombre y DNI y os lo haremos llegar. Voy a dejaros aquí mi dirección por si no la tenéis en el chat y nos mandáis por favor vuestro nombre completo, apellidos y DNI para el certificado de asistencia. Lo segundo, simplemente recordaros que este es el comienzo, que seguimos con los ciclos. El siguiente será en 2 semanas, son ciclos quincenales y, por supuesto, por favor, hacednos llegar todas vuestras propuestas de invitados a los que querréis escuchar, y a estudiantes predoctorales de la facultad también animaos a participar. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Y bueno, cerramos aquí por hoy. Gracias.